nuestras Biblias, así en Daniel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, por favor, si ustedes se dirigen a ese libro, Daniel. Lo que sí me agradaría, todos están en silencio, los he puesto en silencio. Si en caso tiene alguna pregunta, algo que agregar de lo que estamos estudiando, por cierto, siéntase cómodo, sí, de interrumpir, levantar la mano, salir del silencio y decir algo también. Obviamente siempre también tratar de ser lo más prudente posible al respecto. Así que tengamos esto presente y voy a dar lectura al capítulo 1. En el versículo 1 nuevamente dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Lo que estamos nosotros tratando de comprender y entender a través de este libro y ojalá de toda la Biblia es que definitivamente Dios está muy interesado en pelear nuestras batallas. La semana pasada, conforme terminábamos el estudio, se hizo una serie de preguntas y está bien. Una de ellas me acuerdo que se refirió con este versículo donde dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ciertamente, pero una de las cosas que tenemos y debemos hacer siempre es tratar de entender el versículo dentro del contexto en el que se encuentra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando se habla a Josué, esfuérzate y sé valiente, se le está refiriendo a esfuérzate en las cosas que yo te estoy mandando. Por ejemplo, le dice: no cruce el Jordán, o sea, esfuérzate en ello. Conquista la tierra, esfuérzate en ello. O sea, la idea cuando se habla de esfuerzo es esforzarnos en hacer conforme entendemos la voluntad de Dios es para nuestras vidas. No caigamos en el error de simplemente mantenernos ocupados, sino mantenernos esforzándonos en lo que es la voluntad de nuestro Dios. Y eso es lo que también estamos viendo acá en este pasaje de Daniel con estos jóvenes, Daniel y sus compañeros. Algo interesante que me agradaría leer y tiene que ver con el nombre o con la persona de Nabucodonosor. Nabucodonosor también tiene un nombre que es religioso, ¿sí? Que tiene que ver con el dios Nebo, que la semana pasada hablamos de los significados de los nombres nuevos que se les puso a los jóvenes hebreos y habíamos visto que se hablaba del dios Nebo. Entonces, Nabucodonosor también es un nombre religioso que tiene que ver Nebo, cuide tu corona o proteja tu corona, ¿sí? ¿Y qué era lo que quería decir? Mire, cuando se trató de estudiar sobre el imperio babilónico, dice lo siguiente, que Nabucodonosor, a diferencia de otros reyes, ¿sí? No dejó, ¿sí? Grandes descripciones respecto a sus conquistas. Para nada, ¿sí? A diferencia, insisto, de otros. No sé si usted ha tenido oportunidad, por ejemplo, de ir a la Huaca de la Luna últimamente y hay murales grandes donde en alguna forma ellos grafican su historia, sus conquistas, ¿sí? sus peleas ¿no? en las murallas, en los muros. Lo mismo también en Chan Chan, también en otros lugares en Egipto, ¿sí? Pero los asirios también hacían eso.
Pero Nabucodonosor, no que no lo hacía, pero muy poco, ¿sí? Muy poco era lo que él hacía. O sea, dice que no dejaba largas descripciones de sus victorias en las paredes de los templos y palacios que él edificó, como los asirios, por ejemplo. Las inscripciones, mire usted, preste atención a esto, sí, me parece muy importante para la buena interpretación de este libro. Las inscripciones o descripciones que él dejó, por lo general, hablan, ¿sí?, de la forma como más bien adoró a sus dioses. O sea, era una, era una persona muy religiosa de dioses falsos, y el imperio también era un imperio muy religioso, nuevamente, dioses falsos, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, vamos nosotros a comenzar a hablar de los jóvenes cuando deciden no contaminarse con la porción del rey. Desde ya quisiera decirles lo siguiente, que esta parte de las escrituras no es un tema nutricional, ¿sí? Es un tema espiritual. ¿A qué me refiero? A que, mire, ¿por qué razón dice en el versículo 5, hablando del rey, dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey? Muy bien, eso es lo que ocurrió. Más adelante, en el versículo 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿sí? Que tiene que ver pues con ofender lo consagrado a Dios, ¿no? Y ofender con contaminarse con lo consagrado a los ídolos. Dice nuevamente, sí, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Repito, no es un problema o un tema nutricional. No me voy a poner a hablar de lo que es nutricional porque no es mi tema, honestamente, ¿sí? Yo simplemente como lo que mi esposa con mucho cuidado prepara para mí. Pero es un tema espiritual. Entiéndase esto. ¿Por qué razón? Bueno, cuando el rey de Babilonia lleva a estos jóvenes, a toda la gente de Judá, a las finales hacia Jerusalén, la idea era que más bien los conquiste moralmente hablando, culturalmente hablando también. Y dentro de ello, les dice al jefe de los eunucos, prepárame algunas personas jóvenes y da los requisitos para ello, que puedan ser instruidos, ¿no?, en las ciencias, las letras de los caldeos. Y le dice, obviamente, dales de comer, ¿sí? Recuerden que para ir de Jerusalén a Babilonia no se iba en ómnibus, ¿correcto? Se iba caminando. ¿Cuánto tiempo cree usted que tomaba el ir de un lugar hacia el otro? ¿Alguna idea de los que están acá? ¿Alguna idea de cuánto cree usted tomaba ir desde Babilonia a Jerusalén o desde Jerusalén hacia Babilonia? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Alguien?
Más o menos, entienda usted, ese debe haber sido el recorrido de los llamados magos cuando fueron a adorar a Jesús. ¿De dónde es que fueron ellos, cree usted? Bueno, desde el este, ¿sí? Posiblemente la zona babilónica, ¿sí? La tierra de los caldeos. ¿Cómo es que sabían ellos respecto al nuevo Mesías o al Mesías? Bueno, Daniel y sus enseñanzas allá en Babilonia. Dios es maravilloso, ¿sí? Dios pone todo, ¿sí? En orden, ¿sí? Dios es maravilloso. Y cierto, se menciona aquí 6 meses. Entre 5 a 6 meses, ¿sí? Quizás algunos más, algunos menos. Como decía un hermano ya fallecido en la sierra, depende del pie, ¿no? Depende del pie. Claro, mientras más grande el pie, se piensa que más rápido se llega, ¿no? Así que sí, en Esdras hay un ejemplo, alguien que le dé lectura a Esdras rapidito, que Esdras capítulo 7, ¿sí? Alguien rápido con las escrituras, Esdras el capítulo número 7, para que nos ayudemos un poquito, ¿sí? Y veamos en las escrituras ciertamente cómo es esto, ¿sí? Capítulo número 7 de Esdras. Capítulo número 7, ¿sí? Mire lo que dice en el versículo, vamos leyendo desde el versículo, desde el versículo 7, desde el versículo 7, 7, 7, alguien que le dé lectura, ¿sí? En voz alta, claro está. Yo, pastor. Y con él. Dale, hermana Yanina. Disculpa, Facu. La siguiente das lectura tú, ¿sí? Dale, Yanina. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Sí, por favor. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Okay. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Ok, gracias. O sea, ¿salió? ¿Cuándo salió, dices, Yanira? ¿O dijiste? ¿Sí me escucha? Claro que sí. El primer día del mes primero. Ok, ¿y llegó? El mes 5º del año 7º del rey. Del 7º. ¿Me escucha? Sí, ¿estamos bien en eso? Dice, el primer día del primer mes fue el principio de la partida, versículo 9, de Babilonia. Y al primero del quinto o del mes quinto llegó a Jerusalén. ¿Cuántos meses estamos ahí? Entonces, es cierto, es entre, repito, 5 o 6 meses. Esto de que, por ejemplo, los magos, ¿sí? Esto de que los magos fueron, o los reyes del Oriente, en realidad, llegaron a Jesús, ¿no? A los ¿cuántos días de nacidos? 10, algo así. No, eso es imposible, ¿sí? Eso es imposible. Por lo menos, repito, 5 meses, 6, quizás más, dependiendo también de la caravana, cómo se iban. Y claro, usted dirá, pero ellos se fueron en camellos, llegarían rapidito. No, igual, recuerden, ellas eran a realeza, ¿sí? A realeza y también a estudiosos, así que no era, su área no era el cabalgar, o así se dice también de camellos, o camellar. ¿Cómo se dice si te subes en un camello? Hermana Filito, tú que eres media de Arabia, por allí. ¿Qué se dice? Bueno, regresamos a Daniel. Así que entienda que estos jóvenes habían estado de caminata por un buen tiempo. 6 meses. Y recuerde que no se iban como realeza, porque es cierto, ellos eran hijos de príncipes, sino se iban más bien como esclavos.
Así que ¿cree usted que su alimentación fue de las mejores yendo de regreso oyendo desde Jerusalén hasta Babilonia? No, lo elemental, diría yo, y quizás hasta menos. Así que cuando llegan a Babilonia y después de ser elegidos para ser las personas que el rey quisiera que se les prepare, o sea, la idea era que se les engorde. Esa era la idea, para que se les vea mejor, porque era un tema de apariencia también. ¿Sí? Era un tema de apariencia también. Entonces, ellos deciden no contaminarse. ¿Por qué razón? Y claro, algunos dicen no, porque es cierto, la idea era que no coman alguna carne que quizás no deberían comer. ¿Cierto? Puede ser. Pero a ver, dígame usted, pensemos un ratito en la porción de la comida del rey. ¿Sí? ¿Qué cree usted que por lo menos tendría la porción de la comida del rey? Menciónelo. ¿Alguien? ¿Carnes? ¿Ok? ¿Solo carnes? Pasteles, manjares, pavos. Muy bien, pasteles, manjares. ¿Está bien? ¿Algo más? ¿Algo más? Vino. Cierto, vino desde Jerusalén. Claro que sí, Daniel vino desde Jerusalén, hermana, cierto. Sí, vino en Jerusalén, el vino. Algo más, cierto, vino, hermana. Algo más. ¿Cree usted que, por ejemplo, en la porción existía también legumbres, verduras, frutas? O sea, a lo que voy es, número uno, o sea, a lo que voy es, Daniel pudo haber dicho, y sus amigos también, ya, tráiganos la porción, y nosotros solo comemos esto, si te parece bien, señor eunuco. Pero no. Ellos no. Ellos fueron todo. O sea, dejarlo de lado todo. No todo. Entonces la pregunta es ahora, ¿por qué todo? Cuando, repito, pudieron haber dicho, ok, ya la carne quizás esté contaminada, ya no hay problema. Pero lo otro no necesariamente. Esa verdura también es buena, qué sé yo, las menestras, la fruta también. Entonces, ¿por qué razón prohibirse de todo? Bueno, ¿sabe por qué razón? A ver, el problema con la comida del rey, siendo, insisto, un rey muy dedicado a la religión y una cultura también muy dedicada a la religión, es que la alimentación, ¿sí?, la dedicaban a sus dioses falsos. O sea, comer de la comida, así sea las frutas, así sean las verduras que pasaban o salían de la mesa del rey, era también participar de la idolatría a lo cual esto había sido sometido. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, cuando, vamos al capítulo 6, ¿sí? Simplemente como para que usted se dé cuenta cuánto involucraban ellos su cultura con la religión? ¿Sí? En el capítulo número 6, mire lo que ocurre. Dice, capítulo número 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete, ¿sí?, a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, estaba mareado el hombre, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Se da usted cuenta? O sea, ¿cuánto
estoy, simplemente para que se tenga una idea, ¿sí? Simplemente. Así que cuando regresamos al capítulo número 1, ¿sí? Al capítulo en su corazón, no contaminarse, o sea, no está hablando de nutrientes, sino está hablando de esta comida sé que ha sido sacrificada a ídolos. ¿Ok? Eso es lo que él define en su corazón. Así que, hermanos, también nosotros deberíamos aprender a definir en nuestro corazón el hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, al margen de lo que sea. A eso es a lo que también la semana pasada hablábamos de, o sea, si nos vamos a esforzar, esforcémonos en hacer lo que entendemos es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en base a ello, ¿sí? Dice él, pidió por tanto a la mitad del versículo 8 al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dije, no es un tema de nutrición, tema espiritual. Lo puso en su corazón. ¿Sí? Como él en este caso decidió, ¿sí? Y en su corazón va por allí, no contaminarse con la idolatría, es que le pide al jefe de los eunucos, por favor, no me den esto. Y en el versículo 9, ¿sí? En el versículo 9 dice lo siguiente: puso Dios a Daniel en gracias y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, Dios se complació de este hombre y de este joven en todo caso, y de los que hemos hablado de esto, sí, se les quería quitar su identidad, definitivamente, sí. Habíamos hablado su tierra, habíamos hablado sus familias, habíamos hablado su cultura, habíamos hablado hasta sus nombres. Se los cambiaron todo. Y casualmente también habíamos visto que los nombres nuevos que se les dieron tenía que ver con la religiosidad de este pueblo babilónico. Entonces, ellos aún así desean mantener su mirada en el Señor. Hermanos, ojalá que también nosotros aprendamos a mantener nuestra mirada en el Señor. No importa cuán difícil la situación puede estar. No importa cuán complicada si las cosas puedan estar. No importa si cuán desesperante las cosas puedan ser. Aprendamos a poner nuestra mirada en el Señor. Y cuando me refiero a mirada en el Señor, me refiero a lo que hizo Daniel. Esto es, a proponer, a disponer nuestro corazón en el Señor. O sea, que nuestro corazón, que nuestro ser tenga esa mirada en Él. ¿Nos vamos a distraer por cosas alrededor nuestras? Sí, nos vamos a distraer. Pero tenemos también que nosotros nuevamente sí proponernos, no, mi corazón, mi mirada tiene que estar en el Señor. ¿Nos vamos a nosotros a dejar también seducir por otras cosas? Claro que sí, pero nuestro corazón y nuestra mirada en el Señor, siempre en el Señor. No nos hagamos nosotros señores de nuestras vidas, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, sino más bien, o sentimientos también, sino más bien aprendamos a proponer nuestro corazón para Dios. Y eso es lo que pasa hasta acá. Y mire lo que ocurre. Dios dice a Daniel, ¿no? Lo puso en gracia, esto es favor, ¿sí? Y en buena voluntad, esto es compasión, con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey
que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos, esto es si dejan de comer, ¿no?, la comida del rey, que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, aquí tiene que ver con cómo se van a ver, ¿verdad? O sea, cómo se van a... Ahora, déjeme decirle lo siguiente. ¿Cómo se vería, honestamente, una persona que viene trabajando o viene caminando desde lejos y de pronto deja de comer, ¿sí?, lo que es su dieta quizás o algo similar, y de pronto cambia de dieta y comienza solo a comer legumbres por 10 días? O sea, en condiciones normales, ¿cree que físicamente hablando, exteriormente hablando, se les vería más robustos? Un poco complicado. Yo no entiendo honestamente de nutrición, sí, definitivamente, pero aquí estamos hablando de percepciones. O sea, ¿cómo se te vería 10 días después? Sí, ¿qué es lo que ellos piden, no? Porque el hombre está hablando, no, un momento, si yo los dejo sin comer o comer de algo distinto, posiblemente sí, sus rostros lleguen a verse como enfermizos. Yo me acuerdo, y no sé si ha sido así con usted o es así con todos, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando, uh, cuando tuve que hacer una pequeña dieta, increíble cómo es que comencé a bajar de peso, y a pesar de que lo que comía era más saludable que lo que había comido antes, ¿sí? O sea, como que, o sea, uno comienza más bien a chuparse. Me pasó a mí, físicamente hablando, ¿sí? No estoy diciendo que estaba desnutrido, no. Quizás estaba muy mejor nutrido. Repito, no es mi área, no lo entiendo. Pero físicamente hablando, o sea, toma un tiempo en esa adaptación. ¿Sí? Y yo me veía chupado. Mi ropa me quedaba grande. Yo me miraba al espejo y decía que muy grande el difunto, ¿no? y me quedaba la herencia también muy grande. Entonces, a lo que quiero que entienda, hermano, este es un tema espiritual, no es un tema de nutrición. Porque a veces he escuchado hablar de esto, ¿sí? Refiriéndose a estos hermanos. Y no, o sea, no es un tema de nutrición, es un tema espiritual. Y en base a eso también, mire usted, en el versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. O sea, este era, por así decirlo, no es que por así decirlo, el que estaba al servicio o de guardián, por así decirlo, de estos jóvenes, dentro de ellos Daniel también y sus compañeros. Para mí que esta persona era alguien entendida también en lo que se refiere a alimentación. ¿Sí? O sea, entiéndase, no era suficiente, o sea, para servir en el palacio del rey no era suficiente simplemente cocinar. También se entendía que estas personas conocían lo relacionado a la alimentación, ¿sí? Entonces, le pide Daniel, dame 10 días, ¿sí? Dame 10 días, le dice en el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. O sea, el cocinero, ¿sí?, o el que estaba a cargo de esta alimentación, seguro que él decía, hey, un momento, ustedes vienen desde tan lejos, de hecho que se han maltratado mucho. La idea es que ustedes se vean más robustecidos, ¿sí? Y me está diciendo que se les dé solo legumbres. Para mí que en la mente de este hombre decía, es imposible.
Pero no olvidemos de algo que se dice allí y creo que siempre debemos tenerlo muy presente en el versículo 9. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hermanos, una vez más, esto es espiritual. ¿Sí? ¿Sí? No voy a hablar yo no me voy a meter en esto de no, que sí, que las carnes o las legumbres versus las legumbres, porque este tema, este pasaje no es un conflicto entre lo que necesariamente es los nutrientes de una comida contra o versus los nutrientes de otra comida. No es. ¿Sí? Es, insisto, respecto a algo espiritual. ¿Alguna pregunta o algo que quisiera agregar? Y después vamos a ver esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, hermano Miguel. Pastor, Dale, Miguelito. ¿qué tan igual o distinto hubiese sido la convicción de Daniel si en un caso imaginario, no estuviese en el antiguo pacto, sino en el nuevo? ¿Hubiese quizás optado por lo mismo o una posibilidad diferente tal vez en cuanto a consumir estos alimentos? O sea, ¿qué hubiese decidido en cuanto a qué comer? No lo sé. Pero la cosa sí hubiese sido en cuanto a dieta, porque ya en el Nuevo Testamento Jesús dijo, Pablo, por ejemplo, dijo, no se preocupen, ¿no? Esa posibilidad quizás no sabemos. De que si hubiese participado, tal vez hubiese entendido eso en el Señor. Pienso que lo hubiese, a ver, si te refieres en el Nuevo Testamento, pienso que Daniel hubiese dicho, bueno, cierto, ya se nos enseñó que lo sacrificado a los ídolos en realidad no es sacrificado a los ídolos, entonces puedo comer, a no ser que alguno de mis hermanos se sienta ofendido por ello. Que me dejan posiblemente. O quizás también entiendas así, o quizás él más adelante prefirió, o sea, a ver, por ejemplo, ¿qué comió, sí, después de los 3 años que estuvo ahí en este proceso? O sea, ¿qué comió? No me extrañaría si el hombre dijo, voy a seguir comiendo legumbres, ¿sí? No me extrañaría, ¿sí? Porque si le fue bien un tiempo, ¿por qué no decir, entonces sigo con esto, ¿no? Pero no lo sabemos, no hay forma de saber. Por eso digo, o sea, no es un tema nutricional. De esta parte, sobre todo, de este capítulo 1, es un tema espiritual. ¿Alguien más o algo más? Pastor, disculpe, no entendí mucho la pregunta de Miguelito. No sé si me podría explicar lo que ha preguntado en ese aspecto. Sí, lo que Miguelito preguntó, y me corriges, Miguelito, si es que te malentendí, lo que Miguelito preguntó es si es que ese mismo evento hubiese ocurrido en el Nuevo Testamento, ¿correcto? ¿Sí? ¿Por qué hubiese optado Daniel? O sea, comer la comida sacrificada a ídolos, porque Pablo dijo, no hay cosa sacrificada a ídolos. O también optaría por mejor legumbres. Le dije, bueno, no lo sé, pero cierto, quizás pudo haber sido en base a lo que dijo Pablo. O sea, esto no está sacrificado a ningún ídolo, porque en realidad los ídolos no existen, o dioses falsos no existen, a no ser que algún hermano mío se sienta ofendido por ello, ¿no? Algo así fue la pregunta, ¿verdad, Miguelito? Ok. ¿Alguien más? ¿Algo más en cuanto a esto? Muy bien, entonces, Daniel, ¿sí? En esa, y una vez más, hermano, esto sí es digno de remarcar una vez más, ¿sí? Valga la redundancia, es digno de remarcar, es el hecho de que él determinó su corazón, no para hacer lo que él quería, porque, repito, sí, a ver, ¿acaso también no sonaría, a ver, usted viene como esclavo desde Jerusalén
hasta Babilonia. Repito con esto. De hecho, que la comida, la alimentación, debe haber sido mínima. ¿Sí? Porque a los esclavos no se les daba pues lo mejor, ¿no? Estamos hablando de mínima. De pronto, el rey dice, yo te voy a dar de comer, de mi mesa. Suena como algo atractivo, ¿o no? Por ello, tengamos cuidado, ¿sí? Porque a veces uno diría, no, segurito que es la bendición de Dios, acá Dios me está redimiendo de todos mis padecimientos. No se deje llevar por lo que usted sienta. No se deje llevar por lo que simplemente está delante de usted, sino Dios para usted, por lo que es la voluntad de Dios para su vida. Solo así Dios pelea nuestras batallas. ¿Ok? No cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, o de acuerdo a cómo lo sentimos, o cómo lo percibimos, sino de acuerdo a cómo usted entiende Dios quiere para usted. Entonces, este joven, ¿sí? Y sus amigos le dicen a este varón, pues, danos legumbres nada más. Y claro, ahora, también dentro de esto, entiéndase que ni siquiera Daniel como los suyos estaban en posición de decirles que nos cocinen algo distinto, pues. El jefe de los eunucos les hubiese dicho, oye, ¿tú crees que esto es restaurante o qué cosa? ¿Sí? ¿Tú crees que aquí estamos nosotros para servirles a ustedes o qué cosa? Nosotros servimos al rey. Por eso es que, obviamente, lo más sencillo era, consíguenos legumbres que no hayan pasado por la mesa del rey. Simplemente lo que sea, legumbres, frutas, ¿no? Verduras, en fin, ¿no? Lo que sea. No sé si también se refiere a granos. No, bueno, aunque puede ser, porque la palabra legumbres se refiere a algo que ha crecido de la tierra. Sí que podría ser también granos, no lo sé. No. Por favor, no me malinterpreten, ¿sí? Simplemente estoy diciendo la palabra legumbres acá en este versículo, no estoy diciendo que siempre. En este versículo se refiere a algo que crece de la tierra, ¿no? Así que podrían ser también granos, no lo sé. Pero lo que sí sé, o lo que sí puedo decirles con mucha convicción es el hecho de que, o sea, ellos no tenían muchas opciones. O era lo del rey, o era lo más sencillo que podrían conseguirles, pues, ¿no? No lo sé. En fin. Y le dice, pues, 10 días nada más, ¿sí? Y luego dice, compara nuestros rostros. O sea, no le dice compara nuestra salud, ¿verdad? Sino nuestros rostros. O sea, era un tema de fachada, ¿sí? O sea, era un tema de cómo se ve lo exterior, la cara, ¿sí? Del porte, por eso dije fachada, ¿no? Era un tema de ello, ¿sí? Así que les dice, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos. ¿Sí? O sea, Dios, a pesar de la dieta, porque ciertamente fue una dieta, ¿sí? Dios es quien está manifestándose en medio de esta tormenta. Es Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que usted quiera agregar? ¿Alguien? ¿Alguien?
No hay preguntas. Seguimos entonces. ¿Sí? Luego dice pues al cabo de los 10 días, en el versículo 15, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Creen ustedes que los otros muchachos sí estaban cachetones después de comer, después de alimentarse? O sea, los otros muchachos, no estoy hablando de Daniel y sus amigos, pero de los otros muchachos, al alimentarse de la comida del rey, ¿cree usted que es cierto también ellos estaban algo robustos? Porque recuerde, ¿sí? 5 meses por lo menos donde no comían muy bien y posiblemente más. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. O sea, los otros muchachos también, sus rostros estaban bien. Pero lo que le llamó la atención a este jefe de los eunucos es que tanto el rostro de Daniel como de sus amigos estaba aún mejor que el de los otros, a pesar de que la dieta era distinta. Si me dejo entender. O sea, no se piense que los otros estaban, pues, que daban pena. No, porque los otros tampoco tenían que mostrar nada en 10 días los otros, ¿sí? Los que tenían que mostrar algo en 10 días eran Daniel y sus amigos. Los otros tenían para comer de eso por 3 años. ¿Sí? O sea, 3 años tenían de plazo. ¿Sí? Sino que Dios obra, actúa y le hace comprender al jefe de los eunucos si se puede. Sí se puede estar bien sin contaminarse con ídolos. ¿Ok? Versículo 16 dice, así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. ¿Sí? Y repito, esto fue por los 3 años que le asignó el rey, ¿no? El rey les asignó 3 años, ¿se acuerda usted? En el versículo número 5, le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase 3 años. ¿Sí? Así que definitivamente, por esos 3 años, ellos sí, perdón, se alimentaron de las legumbres. ¿Sí? Ellos 3. ¿Ok? Y el jefe de los eunucos, feliz porque se llevaba 4 buenos platos a casa, ¿sí? Así que el hombre feliz, ¿no? Todos felices en realidad, ¿sí? Todos felices. Dice en el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Algo también importante acá cuando se habla de inteligencia, conocimiento, inteligencia, o sea, la cultura babilónica, una vez más, ¿sí? Estaba íntimamente ligada con la religiosidad. Por lo cual, así como el no contaminarse con la comida fue algo fuerte para estos jóvenes, el no contaminarse también con la cultura babilónica fue algo fuerte también para ellos. Porque siempre les estaban ahí incluyendo, ¿sí?, el hecho de que estos dioses eran dioses babilónicos. Siempre. Desde el nombre, o sea, siempre. Así que ellos tuvieron que, a pesar de ciertamente, sí, tenían que estudiar, pero la cosa era no dejarse llevar por ello. ¿Se acuerda usted qué es lo que pasa cuando a una persona se le repite algo continuamente? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Qué es lo que pasa cuando a alguien se le repite lo mismo y lo mismo continuamente? Se aburre.
Josito, cállate, Josito, este malogras acá el estudio. ¿Perdón? ¿Se lo graba en su cabeza? Claro que sí, claro que sí. Hitler mismo lo dijo, ¿no? Y no que esté aquí, por favor, ¿sí? Alabando a Hitler, pero Hitler dijo, cuando una mentira se le repite continuamente a una persona, va a llegar a aceptarla como una verdad. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de estos jóvenes 3 años. 3 años lidiando con ello, pero manteniéndose puros en su fe. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más o alguien más? De lo contrario, ahí nos detenemos ya. ¿Alguien? Puedes parar ya la grabación, Camila, creo. ¿Alguien?